Un saludo a nuestros seguidores. Bienvenidos a este espacio Personajes de Esmeraldas al Instante. Desde el año 1792, cada 5 de enero, se conmemora el Día del Periodista Ecuatoriano. Y en Esmeraldas, pues dialogaremos con un referente como es el doctor Ronald Murillo Cabrera. Pero antes, extenderles un saludo solidario a los familiares del poeta Diógenes Cuero, fallecido hace poco, gran hombre que pierde esta tierra, sin duda, orgulloso de su tierra. Bueno, doctor, ¿qué decir del periodismo? ¿Cuántos años ya ejerciendo la profesión? Bueno, te mentiría si digo que son una década, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas. Yo estoy desde los 18 años, ejerciendo periodismo deportivo y periodismo de comunicación, porque en aquella época, además de que narraba partidos de fútbol, tenía un programa deportivo en La Voz de Esmeraldas. Don Héctor Endara me encargó por una enfermedad de él, que tuvo que ser operado en el viejo hospital Delfina Torres de Concha, en la sala de pensionado, me recuerdo yo bien de eso, para que hiciera el boletín de noticias de la noche. Y tenía que terminar el boletín e ir a escuchar todas las observaciones que él me hacía por lo que había los errores y hubo horrores que hubiese cometido. Sobre todas las cosas era por la forma en que hablaba demasiado rápido, más no por vocalización. Y desde ahí estoy en esto. No he parado, y si he parado ha sido por cuestiones de enfermedad o porque yo me he alejado por mi propia voluntad de un programa. He dejado una radio, entonces me he alejado unos 2, 3 meses y he aparecido en otra radio. También he hecho periodismo escrito, fui corresponsal del diario El Universo, de la revista Estadio. Fundé un semanario que se llamaba Libertad, pero con el tiempo, y después le pusimos opinión, con el tiempo ya aparecieron las rotativas aquí en Esmeraldas, y comenzaron a hacer los impresos, los semanarios. Nosotros lo hacíamos en mimeógrafo y paramos con eso, pero ahí estamos. También he hecho periodismo en televisión por algunas veces y me ha servido mucho, tanto el periodismo de noticias, noticieros, cuanto el periodismo deportivo. Que más ha sido mi fuerte el periodismo deportivo, por supuesto, ¿no? El otro, cuando se me ha presentado la oportunidad, he dejado de hacer deporte y me he dedicado al otro, como estoy ahora, haciendo periodismo de opinión. Ajá. Don Ronald, ¿usted soñó con ser periodista? ¿Estaba esa meta planteada en su vida? Te mentiría si te digo que no. Por el año 1957 se realizó un torneo sudamericano de fútbol en 57-58 en Lima. Y el diario El Universo relataba todo como lo había hecho Ecuador Martínez Collazo, el partido de fútbol de Ecuador o de otros equipos, lo transcribía textualmente. Y desde allí, como a nosotros en las escuelas nos enseñaron la lectura rápida y con buena vocalización, yo tomaba el periódico de la sección deportiva y me encerraba en un baño que quizás era del tamaño de esta sala, con su puerta y todo, pero con buen eco, y entonces allí yo ensayaba a manera de Ecuador Martínez imitándole a él. Mírate tú, 1957, 56, 57, y desde allí me quedó eso y es parte de mi vida. Es un hobby, pero es parte de mi vida que solamente con la muerte lo dejaré. ¿Cómo conmemora usted este día? ¿De periodismo? Sí. Mira, si ha sido de trabajar, trabajando. Y luego, si ha sido un día feriado, festivo, en mi casa, con mi mujer, mis hijos, tranquilos, sin ningún problema, sin ningún aspaviento, porque para mí lo importante de un periodismo es saber cumplir la función a cabalidad, con honestidad, con valentía, con transparencia y con lealtad a los principios del periodismo. Don Ronald, ¿cuál fue la época más difícil para ejercer el periodismo? ¿Cuál considera usted? La época más difícil.
Fue con la dictadura militar de el triunvirato de Ramón Castro Gijón, Cabrera Sevilla, Gándara Enríquez. Fue la más difícil porque, como tal, nos persiguieron aquí en Esmeraldas. Unos tuvimos que andar por las lomas de Esmeraldas escondidos en casa de amigos, las lomas de Esmeraldas que eran deshabitadas. Y entonces era difícil a la policía o al ejército ir a buscar por allá, como el caso mío. El caso de otros salieron de aquí de Esmeraldas, se fueron de aquí a otros lugares a esconderse, y otros, para no ser encarcelados por nuestras posiciones e ideologías políticas, que estaba muy en boga en aquella época el comunismo, pero el comunismo de los cabezones, no el otro comunismo, sino el comunismo de los cabezones, y el socialismo que se unían. Entonces tuvieron que adoptar posiciones de casarse por la iglesia para que entonces los dejaran tranquilos. Yo, en cambio, era muy joven, entonces... ¿Usted no se casó? No. Todavía tenía 19, 20 años de edad. Entonces no me casé, pero yo me casé a los 21, eso sí. Entonces, no, tuvimos que andar así, pero esa ha sido la época más difícil. Posteriormente, algo parecido viví cuando, siendo el principal de Radio Sucre Esmeraldas, Borja Ceballos tuvo un problema siendo presidente de la República, con Vicente Arrobadito, que era el gerente general y propietario de la Sucre Cadenar. Entonces dio la orden de clausura para toda la Radio Sucre. Y aunque nosotros no estábamos inmersos en el problema, Radio Sucre Esmeraldas también igual. Y tuve que enfrentarme a las fuerzas policiales porque querían llevarse los equipos de la radio, a lo cual nos opusimos tenazmente. El pueblo nos respaldó en la calle Piedrahíta, entre Bolívar y Malecón, al lado del cine central, y acordonó la calle, acordonaron el edificio, subieron allí y evitaron que eso se llevara. Pero sin embargo llegaron al transmisor y se llevaron piezas esenciales, y con ello, pues, hasta cuando duró la clausura, tuvimos que sobrevivir de como podíamos, porque la gente en Esmeralda siempre ha sido temerosa, a pesar de ser libres por Hidalgo y por Rebelde Grande. Mentira. Solo un dicho. Solamente eso está escrito en el escudo, una frase en el escudo. Nadie nos quería dar trabajo a los que habíamos salido de Radio Sucre, a los que estábamos en Radio Sucre, por temor a que también hubiese la clausura. De allí he tenido voces, he tenido problemas. Una vez me pusieron un revólver en la cabeza. Un comisario de policía, quien se lo criticaba en un programa costumbrista que tenía don Héctor Endara, y yo le hacía el partenaire a don Zoilo, y lo criticamos a ese comisario municipal, que en paz descanse, omito su nombre por cuestiones de ética. Entonces yo bajaba de la radio como a la 1:30 de la tarde, y él estaba en la calle Piedrahíta y Bolívar, y saca un revólver y me dice: si a ti es que te quiero coger, te voy a matar. Me lo puso aquí, le digo: ¿y por qué? Porque te da el gusto, estás enamorado de mí. Me dice: porque tú me criticas todos los días con ese maldito de don Zoilo. Me le río, le digo: entonces es a don Zoilo que tiene que matarlo a mí. Pero si eres tan valiente, le digo: ¿por qué no guardas el revólver y te enfrentas mano a mano? Lo sigues haciendo, te voy a matar. Bueno, le digo: matar es fácil con la boca, pero eso sí, me achí. ¿Y qué decir del penúltimo gobierno? ¿Hubo o no libertad de expresión? No hubo tal. Yo tuve que eximirme de muchísimas cosas. En Radio Unión FM, en la cuestión deportiva, tuve un problema, y que eso prácticamente me obligó a dejar la radio y a quedarme con Radio La Voz de su amigo. Alguien se le antojó lo que es no tener conocimiento de lo que es el idioma nacional y de conocer los gentilicios de los países y de los habitantes de los países. Que porque dije que los chinos, que los coreanos, que los japoneses, que se los estaba insultando. Entonces yo le dije que vaya, por lo menos, si tenía un poquito de sentido común, a este tipo que trabajaba allí en la oficina, que era la mordaza para toda la prensa hablada y escrita,
que vaya a buscar no el diccionario, sino que vaya a buscar la gramática castellana de Gustavo Alfredo Jácome, si tenía la oportunidad, o que la buscara en el diccionario, y que buscara los gentilicios de los países y ciudades. Y le hice la pregunta, que si él sabía cuál era el gentilicio de los que vivían y nacidos en Guadalajara. Y si él me lo daba, me enfrenté con él también allá en las oficinas. Yo pensaba que yo estaba actuando mal, pero si él no lo sabía, entonces quiere decir que era un ignorante. Y me llamaron la atención fuertemente y los mandé yo al quinto patio, donde ya sabemos. Entonces, no creo que hubo libertad de expresión, y si hubo fue para los adeptos y adictos a la línea política de aquel individuo de nefasta recordación para nosotros los periodistas. Vamos a una pausa, don Ronald, y ya volvemos con más preguntas en este diálogo. Don Ronald, usted ha ejercido muchas facetas en el periodismo. ¿Cuál es la que más lo ha llenado? La que mayor satisfacción me ha dado, el periodismo deportivo. ¿Por qué? Porque con él me ha dado la oportunidad de conocer toda Sudamérica, hacerme conocer fuera de mi lugar natal, de mi lugar de nacimiento, Esmeraldas, tener amistades en todo el país y de una manera inusitada e impensada conocer las capitales de los países sudamericanos, a excepción de La Paz, de Bolivia. He estado en Lima, fue mi primera salida, Santiago, Buenos Aires, pasé a conocer Montevideo, luego estuve en Sao Paulo transmitiendo fútbol, estuve en Río de Janeiro viendo fútbol en el mítico Maracaná, luego estuve transmitiendo fútbol en Barranquilla, en Cali, por Copa del Mundo y Copa Libertadores, gracias al periodismo deportivo. Y bueno, soy muy grato con ello y por qué no decirlo, siempre estoy, ahora que hago periodismo de opinión, periodismo serio que le llamamos, no dejo de mandar en mi programa al final los piqueitos deportivos, las pastillas deportivas al final, antes de terminar con un momento con Dios. Ya. Algo que nos llama la atención de usted es que siempre para iniciar el programa se encomienda al Señor. ¿Por qué es importante ello? Porque sin Él no somos nada. Yo siempre he sido creyente, fui católico no practicante, desde muy pequeño, diría desde los 5 años de edad, 4 o 5 años de edad, mi abuelita solía acompañarla a la vieja iglesia La Merced. Ella todas las noches estaba allí porque era hija de María, de la Legión de María. Y solían hacer el rezo y escuchaban la misa. En esa época las daban en latín y de espaldas a los feligreses. Y yo hacía que la acompañaba un rato allí en la iglesia y salía a la glorieta que había en el Parque Central a patinar con los llamados, los fabulosos zapatos caleros que nos compraban en las escuelas y para los colegios. Entonces patinamos, le poníamos vela, le sacamos de la iglesia y a patinar allí. Y uno ya tenía medido el tiempo cuando pensamos, de aquí iba a salir, pues corría a ver a mi abuelita para acompañarla a la casa. Y luego, más tarde, siempre fui seguidor de la Virgen del Carmen. Siempre, siempre, siempre. Pero un vuelco en mi vida, hace 21, 22 años, cuando hice el retiro parroquial Juan 23, tuve un vuelco total en mi vida. Comprendí, entendí la razón de nuestras vidas, comprendí, entendí el por qué estamos aquí y para qué estamos aquí, porque cada uno de nosotros tiene una misión. Unos la alcanzamos a ver, otros no la alcanzan a ver. Y esa es la forma como le retribuyo a Dios, al Creador nuestro, y a su Hijo Jesucristo, el Salvador de este mundo, con un granito de arena, ayudando a evangelizar a través de mi programa, con el minuto de sabiduría, al comienzo y al final, un momento con Dios. Así es. Don Ronald, los periodistas tenemos siempre anécdotas.
tristes, alegres. Yo quiero que usted por lo menos me diga dos. Bueno, la primera se la cuento. Es un poco chusca y hasta un poquito medio grosera. Yo lo voy a decir como ocurrió. La Voz de Esmeraldas fue la primera radio que trajo aquí a Esmeraldas los micrófonos inalámbricos. Pero tenían un cablecito como la antena que era de ellos. Y don Héctor Endara me dice, vaya, pruebe el equipo, haga las entrevistas al borde del campo. Y estaban sentados en la primera fila, debajo de la tribuna, había una especie de un graderío que habían hecho para los directivos de Federación Deportiva. Estaban allí sentados grandes personalidades del deporte y de la dirigencia deportiva. Y entonces andaba con mis audífonos, que eran unos grandotes, rojos con blanco, colocados aquí, y le digo, ¿estamos listos? Me dicen de allá de la cabina. Sí, continúa nomás, me dice don Héctor Endara. Entonces le digo, señoras y señores, estamos aquí en este momento conversando con el presidente de Federación Deportiva, con el presidente del Comité de Fútbol. Están aquí ellos reunidos y quisiera conversar con ellos un momentito. Y entonces me dice uno de ellos, omito su nombre también por cuestiones, me dice, oye, ¿qué no has visto la cara de pendejo? No veo que el cable está roto. Y todo al aire salió, pues, todo salió al aire. Y entonces yo le digo, no, lo que pasa es que estos son equipos inalámbricos, son nuevos. No, tú no estás quieres tomar el pelo, he visto la cara de tonto y qué sé yo. Entonces le puse a uno los audífonos y yo seguía hablando y se escuchó, disculpe, pero ya lo habían dicho. Esa fue una de las grandes anécdotas. De allí, anécdotas en cuanto tiene que ver a situaciones desagradables, han habido muchísimas ahí. Porque en esta profesión no todo es color de rosa. Y uno tiene que aguantárselas, tiene que chupárselas. A mí me tocó salir a la carrera, hacia la carrera, una vez que estuvo aquí en Esmeraldas, en una campaña presidencial, Camilo Ponce Enríquez. Él venía para presentar a los candidatos de su partido político. E hicieron la tarima en la casa de la familia Zacoto, allí junto a la casa de los obreros, en la 9 de octubre, entre Sucre y Bolívar, allí en la casa de los obreros de Esmeraldas. Y entonces comenzó a dar el discurso y como no tenían, y nunca los conservadores han tenido aquí acogida ni gran cantidad de seguidores, la gente de izquierda, comandada por el comandante Jorge Chiriboga Guerrero, que en paz descanse, comenzaron a tirarle piedras, luego vino las balas, vino la policía, vinieron las bombas lacrimógenas, y yo estaba haciendo la transmisión en directo para La Voz de Esmeraldas, a recoger todos los que tenemos allí, micrófono, banderín y el equipo móvil, que La Voz de Esmeraldas ya lo tenía, todo allí. Antes habían las líneas físicas, arrancarlas y coger y meterme por ahí, bajar al patio de la casa de los Zacotos con los equipos para que no dañaran. Me quisieron llevar preso, le dije, no, yo solamente soy miembro de la radio, hemos estado transmitiendo. Entonces se dieron cuenta que era así, la policía me dejó, si no me daban mi garrotiza. Ya me imagino. Esa fue una de las cosas desagradables. También dentro del deporte he tenido cosas desagradables. Nosotros fuimos agredidos cuando el Esmeraldas Petrolero estaba para llegar a la primera categoría. Nos agredieron en Guayaquil cuando Esmeraldas Petrolero jugó con el Everest de Guayaquil y allá se empató 2-2 a la salida del Capo, el que nos mandaron a jugar en el Capo, un estadio que no lo utilizaban para nada porque estaba abandonado, con la luz tenue, y nos atacaron a piedras y con las cochinadas que tiraban en Guayaquil. Después, por el mismo Esmeraldas Petrolero, allá en la ciudad de Cuenca, nos agredieron a la prensa y tuvimos que chupar, porque ahí sí nos dieron. En la ciudad de Quito, transmitiendo los terceros Juegos Deportivos Nacionales en el Coliseo menor que tienen ellos, que está en pleno centro de la ciudad, se me escapa el nombre en este momento, llegaron policías a meternos sable porque estábamos transmitiendo un partido de Esmeraldas Pichincha y Esmeraldas le estaba ganando femenino.
Y entonces alguien le dijo que nosotros estábamos transmitiendo y estábamos asusando a los esmeraldeños para que hagan bulla y griten a favor de las esmeraldeñas. Le dijimos nosotros que no. Estamos transmitiendo por vía telefónica a Esmeraldas directamente. Pero ya nos habían pegado nuestros arrecostones allí en las gradas del Coliseo. ¿Cómo se llama este coliseo que está allí en el centro de la ciudad de Quito? No es el Rumiñahui, el viejo coliseo. Entonces he tenido cosas desagradables como cosas muy agradables que pesan más que las desagradables. Sin duda el periodismo es una labor sacrificada. ¿Se arrepiente de ser periodista? No, no. Ni de haber escogido mi profesión de maestro, que lo seguiré siendo hasta cuando muera, ni la de periodista, que seguiré siendo hasta cuando muera. Son dos cosas lindas. Y la una, creo yo, para mí han servido de complemento y para darme mayor lustre, capacidad, conocimientos, la de ser maestro y poder realizar un periodismo más libre, más suelto, con mayor capacidad de conocimientos, y ahora me sirve para en lo que estoy ejerciendo el periodismo como una base histórica para aquellos que no conocieron el Esmeraldas del ayer. Un mensaje, doctor, a aquellos periodistas que recién empezamos, que estamos en Pininos. Usted con su experiencia, ¿qué nos puede decir? ¿Qué nos puede enseñar? Simplemente lo que yo digo siempre, no milanarnos ante el primer arrugón de cara o la primera palabra osca o grotesca que tengamos. Siempre estar con la verdad. Dicen que el periodismo debe ser imparcial. No, el periodismo siempre es parcializado. Y nosotros creemos que debemos parcializarnos con la verdad, con la realidad. No pintar las cosas de ninguna manera, ni favorecer a alguien o algún partido político. Siempre mantenernos en una línea correcta, recta, aunque de repente los vaivenes lo hacen a uno tambalear, moverse o escorar hacia un lado u otro lado, pero hay que volver a mantener la vertical y seguir adelante, pensando siempre en Dios y el pueblo, en Dios y el prójimo. Bueno, muchas gracias. Este ha sido un diálogo con el doctor Ronald Murillo Cabrera a propósito del Día del Periodista. Gracias a ustedes.